Damos gloria a Dios por su gracia, damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Qué bueno es estar reunidos en la casa del Señor con la intención de adorar su nombre. Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿a qué vamos a la iglesia? O sea, ¿cuál es la razón de venir a la iglesia? ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Son preguntas importantes, hermanos, porque a veces la costumbre, la rutina nos hace llegar a un lugar y hacer algo y no recordamos por qué lo estamos haciendo. Es importante entender que aquí venimos a adorar a nuestro Dios, que el propósito de reunirnos es adorar corporativamente juntos a nuestro Dios y aprender de Él. Por eso aquí se canta, por eso se ora, por eso se lee la palabra de Dios, por eso se estudia la palabra de Dios. Eso es una gran bendición. Así que quiero recordar brevemente uno de los anuncios que diera Lisandro, y es que este miércoles vamos a iniciar un nuevo curso de membresía. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ha estado viniendo a la iglesia y usted no es miembro de la iglesia, y usted desea hacerse miembro de la iglesia, es importante que venga el miércoles. Hay un formulario de solicitud de membresía, se lo vamos a entregar el miércoles para que usted lo pueda llenar. Si alguien se ha ausentado de la vida de la iglesia por alrededor de un año, encarecidamente les recomendamos que haga su curso de membresía. En el curso de membresía vamos a aprender quiénes somos, qué creemos y cómo funcionamos. Quiere decir que si usted no entiende o no está muy seguro de qué creemos, quiénes somos y cómo funcionamos, bueno, haga su curso de membresía. Hay algunos hermanos que ya son miembros y han decidido hacer el curso de membresía, y eso no está mal, eso está bien. Porque hay gente que le gusta estudiar y hay gente que le gusta aprender, y eso es una buena oportunidad. Así que este miércoles a las 7 de la noche, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar nuestro nuevo curso de membresía. Hoy vamos a hablar de un texto de la palabra de Dios que guarda relación directa con el de la semana pasada. Usted recordará que la semana pasada vimos a un grupo llamados saduceos. Esta gente no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían que habían ángeles, no creían que había cielo, ni infierno, ni nada de esas cosas. Este grupo, uno de ellos se le acerca al Señor y le dice al Señor una pregunta inventada. Se inventa algo con la intención de ridiculizar al Señor, y él le dice al Señor: mira, te voy a hacer una pregunta. Había una mujer que se casó con un hombre, ese hombre murió, se casó con otro, y así sucesivamente tuvo 7 maridos. Y al final murió ella. En la resurrección, ¿de quién ella será esposa? La pregunta quería ridiculizar la doctrina que nos enseña sobre la resurrección y la vida eterna. Cristo le contesta: usted está muy equivocado. En el reino venidero las cosas no son como en este tiempo. No se rige bajo las mismas leyes, bajo las mismas normas. Y Cristo le responde a ellos de esa manera. Ahora vemos este texto que entra inmediatamente después de Cristo decirle lo que le dijo, y ellos se fueron. La gente se asombró de la respuesta de Cristo, y ahí entra este texto. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 32. Este texto se conecta con el de la semana pasada. Marcos capítulo 12, versículo 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconoció que Jesús le había contestado bien. Y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús les respondió:
El más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Pero usted sabe que hay que repetirlo, hermano. Pero vamos a elegir una porción pequeña. Versículo 34. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Oremos. Padre, gracias. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos de contar con un lugar para adorar, de tener hermanos, Señor, con los cuales podemos reunirnos y glorificar, exaltar, bendecir tu nombre. Gracias por la iglesia, Señor. Ella es un instrumento tuyo de gracia para la proclamación de tu nombre. Gracias por hacernos parte, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Gracias por darnos normas, leyes, estatutos, preceptos, para que podamos conocerte y saber de qué manera nos relacionaremos contigo. Padre, gracias porque tú eres bueno. Y gracias porque para siempre es tu misericordia. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, hermano mío. El Catecismo Menor Bautista del año 1689, ese catecismo en su tercera pregunta dice que ¿qué es lo principal que enseña la Biblia? Cuando oímos la palabra catecismo lo relacionamos con Roma por el tema de la catequesis y el catecúmeno, pero hemos de entender que esas palabras no son romanas. Esas son palabras que ellos asumieron y las usan. Un catecismo es un manual de instrucción. Eso es un catecismo, que tiene la particularidad de que ese manual de instrucción hace preguntas y las responde. La mejor manera de aprender es reflexionando. Entonces, este manual de instrucción bíblica tiene la intención de llevarnos a pensar. La primera pregunta es: ¿cuál es el objetivo principal de la vida? O en su versión antigua, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es que el fin principal del hombre, que el objetivo principal de la existencia humana es amar a Dios, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El objetivo de la vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces la segunda pregunta decía: ¿qué normas ha dado Dios para enseñarnos cómo amarle, cómo glorificarle y cómo disfrutar de Él para siempre? ¿Qué Dios nos dejó? La respuesta es la Biblia, comprendida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que la Biblia es solo el Nuevo Testamento y que palabra de Dios es solo lo que está escrito en rojo en la Biblia. Pues déjeme decirle, hermano, que toda la Biblia es palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia hay que entenderla en el contexto de Cristo
porque Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el centro de la Biblia. Y la tercera pregunta era, ¿qué es lo principal que enseña la Biblia? ¿Qué es lo principal que enseña la Biblia? La respuesta es extraordinaria. Lo principal que enseña la Biblia es lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él y los deberes que Él imputa al hombre. Básicamente, la Biblia enseña lo que Dios quiere que usted y yo sepamos acerca de Él y qué nosotros debemos hacer con ese conocimiento. Y ahí está la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Una cosa es saber algo y otra cosa es saber qué hacer con eso que yo sé. Entonces la Biblia enseña lo que Dios quiere que usted sepa acerca de Él y la Biblia enseña qué usted y yo debemos hacer con ese conocimiento. Entonces, habiendo dicho eso, pensamos en este texto que el título que se le da a esta porción es el gran mandamiento. Y Cristo va a explicar en qué consiste ese gran mandamiento de la ley. Pero eso se da en un contexto, eso se da en una circunstancia. Un escriba, que es una persona que se dedicaba a transcribir la Biblia. Eso eran los escribas. Eran estudiosos de la palabra de Dios y su función principal era transcribir, hacer rollos nuevos de la palabra de Dios. Es como que si escribiera un libro, se escribiera el libro del profeta Isaías, por ejemplo, y el escriba tenía la encomienda de hacer una copia de eso. Estas personas eran tan estrictos que cuando ellos cometían un error, ellos no borraban, agarraban todo el escrito, lo quemaban y empezaban de cero. Cuando iban a escribir el nombre de Dios, iban y se bañaban y se cambiaban la ropa y escribían el nombre de Dios. Oiga bien, no se atrevían a escribir el nombre de Dios con la ropa que tenían. Ellos entendían que ese nombre era tan santo, tan sublime, que para escribirlo debían quitarse la ropa, bañarse y ponerse una ropa limpia. Eso eran los escribas. Los líderes religiosos de Israel habían seleccionado unas 600 leyes aproximadamente. Ellos habían seleccionado un montón de leyes del Antiguo Testamento, un montón de leyes de la palabra de Dios. Se le habían hecho regulaciones y observaciones a la ley de Dios y era un asunto tedioso, imposible de cumplir. Ellos con frecuencia querían saber qué mandamiento era más importante. Para ellos era de alta prioridad saber qué mandamiento era más importante. Y cada vez que encontraban un maestro, un rabino, regularmente le hacían la pregunta, ¿qué mandamiento es el más importante? Y es una pregunta que ponía a temblar a mucha gente. Porque si yo le digo a usted, bueno, ahí está la ley de Dios, ¿qué mandamiento es más importante? No es tan fácil responder a esa pregunta. Este escriba, aparentemente, según el texto que leímos, este escriba le hizo una pregunta importante. Y no la hizo quizás, o al menos no aparenta que la hizo con la intención con que habían hecho las otras preguntas, los otros líderes religiosos. Porque uno le pregunta, ¿y de quién va a ser mujer en la resurrección? Con la intención de ridiculizar la doctrina. O como aquellos que encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio y la llevaron y le hicieron la pregunta al Señor, ¿qué vamos a hacer con esta mujer adúltera? Ellos tenían la intención de atacar a Jesús, de ridiculizar a Jesús, pero aparentemente este hombre ve una conversación de Jesús con alguien y al ver que Jesús le contesta bien, entonces una pregunta que estaba rondando su cabeza y que lo inquietaba, él se le acerca y le dice al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús cita la ley del Antiguo Testamento, Jesús cita Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 para contestarle.
sea que Jesús está citando la palabra de Dios. Él dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Cristo cita a Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo era un experto citando la palabra de Dios. Bueno, y de él debemos aprender eso. En la contienda que él tuvo con el enemigo de las almas, cuando éste quiso tentarlo en el desierto y le dijo, si tienes hambre, convierte esta piedra en pan, porque escrito está, no solo, bueno, él le dijo algo así, y Cristo le dice, bueno, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego Cristo dice de nuevo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que Cristo sabía, comprendía la importancia de esto. Ahora Cristo le está diciendo algo más profundo a él. Cuando él pregunta cuál es el mandamiento más importante, Cristo le dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al cumplir estos dos mandamientos, una persona cumple el restante de los mandamientos. Cristo le está diciendo que la ley del Antiguo Testamento, la ley de la Biblia, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si cumplimos con esos mandamientos, hemos cumplido con toda la ley. La ley, los 10 mandamientos y las otras leyes morales del antiguo pacto, todas ellas se resumen en eso. Y ahí vemos el texto. Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En un texto paralelo, que es el texto de Mateo capítulo 22, versículo 40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es como si estos dos mandamientos fueran el punto de apoyo del cual depende toda la ley y los profetas. Jesús dice que si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo por naturaleza, de manera automática vamos a cumplir los otros mandamientos. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con amarlo a Él, con honrarlo a Él, con reverenciarlo a Él. Y los siguientes 6 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con nuestro trato con el hombre, con nuestro trato con nuestros semejantes, cómo nos relacionamos con las otras personas. Pero Cristo está mirando la ley de manera positiva. Cristo no está diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. No, Cristo está mirando la ley de manera positiva. Cristo, en vez de que nos preocupemos por qué cosa no debemos hacer tocante a la ley de Dios, Cristo está replanteando el asunto y está diciendo qué cosas sí podemos hacer. ¿Por qué? Porque la ley se cumple en el amor. Y hay un texto maravilloso en la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Es impresionante este texto. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Eso hay que leerlo de nuevo. Escuche bien, abra sus oídos, mire lo que dice el texto. Romanos 13, 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. El que ama a su prójimo cumple la ley. La ley de Dios, toda la ley de Dios se resumen en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por eso, si una persona no ama a Dios y no ama a su prójimo, aunque se esfuerce por llevar rigurosamente cada mandamiento de la ley de Dios, no le sirve de nada, hermanos míos. Toda verdadera obediencia, dice un autor, toda verdadera obediencia procede del amor. En la vida cristiana, todo lo que no procede del amor no sirve para nada, dice el pastor John Piper. Todo lo que no procede del amor en la vida cristiana no sirve para nada. Recuerde 1 Corintios capítulo 13. Dice que si yo tuviera todo el conocimiento y tuviera toda la ciencia y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entendiera todos los misterios y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si yo doy mi cuerpo para ser quemado y doy mis bienes a los pobres y no tengo amor, no me sirve para nada. Porque el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y al final dice que ahora prevalece la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Entonces al final del día, hermanos, todo lo que no procede del amor no sirve para nada. Todo servicio a Dios que yo haga, que no sea por amor a Dios o por amor a mi prójimo, lo estoy haciendo en vano. En vano es servir en cualquier ministerio si lo que me mueve no es el amor. Estoy sirviendo en vano. No tiene validez un servicio que no lleve consigo amar, honrar, glorificar a Dios y beneficiar a mi prójimo. Si lo hago con la intención de tener relevancia, de sentirme útil e importante, eso no tiene sentido. El sentido se lo da que sepa yo que lo que hago en el ministerio, en la iglesia, en la vida, lo hago con la intención de que Dios sea agradado y de que mi prójimo sea beneficiado. Es en ese sentido, hermano. Fuimos creados para amar, dice otro autor. Por eso la ley escrita en el corazón es la ley del amor. Esa es la ley que está escrita en el corazón. Es la ley del amor. El amor a Dios es el más grande de los mandamientos. Es el primero de los mandamientos. Por tal razón debe estar en primer lugar. Mire cómo Cristo, en vez de darle una lista interminable de no hagas, Cristo le está diciendo haz. ¿Tú quieres saber qué mandamiento es el más importante? Ama a Dios sobre todas las cosas. Ámalo con tu mente, ámalo con tu corazón, ámalo por encima de tu circunstancia, ámalo por encima de tu comodidad, ámalo por encima de tus gustos y tus placeres. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios debe ser amado en primer lugar. ¿Qué está diciendo esto? Que no debemos amar a nada ni a nadie con el mismo grado de amor con que amamos a Dios. Hermano, esto es para estar orando. Esto es para detenernos ahora mismo y pedir perdón. Señor, perdóname porque no te he amado lo suficiente. Perdóname porque me he amado a mí mismo más que a ti. Mientras estudiaba este texto, tuve que parar en varias ocasiones y pedir perdón, hermano. Suplicarle a Dios que me dé su gracia, que transforme mi corazón y que me ayude a amarlo, que me permita amarlo. La esencia de la idolatría es amar y honrar a algo por encima de Dios. ¿Y qué es la idolatría? Todo aquello
que le roba a Dios nuestra total adoración, nuestra total devoción y nuestro primer amor es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que le roba a Dios nuestra total adoración, nuestra total devoción y nuestro primer amor. Todo lo que le roba a Dios, eso es un ídolo. Y dice un autor, incluso las cosas que parecen ser piadosas, incluso las cosas que parecen ser legítimas, si desplazan a Dios de su lugar, son un ídolo, incluyendo a la familia. Para que estemos claros. Inclusive mi familia, inclusive mis hijos, inclusive mi esposa, si desplazan mi atención de Dios, son un ídolo. Sí. El beneficio más grande que puede tener mi esposa es que yo ame a Dios más que a ella. El beneficio más grande que pueden tener mis hijos es que yo ame a Dios más que a ellos. Porque si yo amo a Dios más que a ellos, voy a honrar a Dios y los voy a amar a ellos, los voy a cuidar y los voy a defender. Hay personas que se aman a sí mismos más que a todo, que piensan solo en sí mismos y que no piensan en los demás. Yo no puedo pensar en los demás, yo no puedo amar a los demás si no amo a Dios. Es imposible, hermano. Por eso amar a Dios y amar al prójimo. Pero si no amo a Dios, no sé cómo voy a amar. No voy a poder hacerlo de ninguna manera, hermanos. Aún aquellas cosas que parecen piadosas, que parecen buenas, si desplazan a Dios del primer lugar, son un ídolo. La carrera, el trabajo, si desplaza a Dios del primer lugar, es un ídolo, hermanos. Amor es lo primero que Dios demanda. Amor a Él por encima de todas las cosas. Marcos capítulo 12, versículo 30, de nuevo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vivimos en un mundo y vivimos un tipo de evangelio donde Dios tiene un espacio de mi agenda el domingo en la mañana. Y si acaso, tristemente, hermanos, vivimos una vida donde Dios es un concepto, es una idea, algo bonito. Yo empecé a leer un libro en estos días que me lo recomendaron encarecidamente. Y el libro empieza hablando acerca de la gloria de Dios y de amar a Dios. El libro se llama Hermanos, no somos profesionales, escrito por el pastor John Piper. Yo tuve que pedir perdón a Dios, hermanos, porque a veces Dios es una idea, a veces Dios es un pensamiento bonito en nuestras mentes y corazones. Dios es real, como dice Gibre. Dios es real, hermanos. Él existe. Él es más real que toda otra realidad. Y a Él debemos amarlo con toda la pasión, con toda la fuerza de nuestro ser. Eso es un mandamiento, pero al mismo tiempo es una gran honra. Pero ¿cómo puedo hacerlo con mi fuerza? No puedo, necesito orar. Señor, es que yo no puedo. Dame tu gracia, cambia mi corazón, ayúdame a hacerlo. Esa es la idea del mandamiento, llevarnos de rodillas corriendo a Él. Porque ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede amar a Dios sobre todas las cosas? Pues nadie, hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo que nos dé la gracia, que nos dé la fuerza, que nos guíe a amar a Dios de esa manera. Y nos tardaremos toda la vida en ese ejercicio. Por eso es bueno y es intencional. Por eso es que debemos ir una y otra vez. Me encanta el Sermón del Monte. Cuando Cristo empieza las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que tiene, oiga bien, bienaventurado el que entiende
que es pobre, que no tiene con qué, que no tiene los medios para agradar a Dios. Pobre en espíritu. Es una persona que entiende que está en bancarrota espiritual. Por eso oramos en nombre de Cristo, porque no tenemos cómo acercarnos a un Dios santo. No podemos. ¿Y cómo? ¿Bajo qué criterio si no es a través del sacrificio de Cristo por nosotros en el Calvario? Bienaventurado el que es pobre en espíritu, el que reconoce su total dependencia de Dios, que él entiende, no tengo nada, Dios es el dueño de todo y yo lo necesito. Este amor a Dios, dice alguien, debe ser un amor sincero, debe ser un amor fuerte y debe ser un amor constante y un amor único. Este mandamiento nos obliga todos los días a ir de rodillas ante Dios rogándole su gracia. Nos obliga, hermanos, todos los días. Señor, ¿cómo he de amarte hoy sobre todas las cosas? Dame la gracia, dame la fuerza, cambia mi mente egoísta, mi corazón egoísta que me lleva a buscar mi propio bien y no buscar tu gloria ni beneficiar al prójimo. Ese amor debe ser sincero, ese amor debe ser fuerte, ese amor debe ser constante, ese amor es único, exclusivo para Dios, para nadie más, solo para Él. Así como no se puede servir a dos señores, tampoco se puede dividir el enfoque primario de nuestro amor. No podemos dividir el enfoque primario de nuestro amor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Me da permiso usted, señor? Gracias. Es que esa versión es de él. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No puedo tener lealtades divididas, de tal manera que yo no puedo amar a otra cosa con el mismo amor con que amo a Dios. La Biblia me lo prohíbe. La Biblia me manda amarle a Él con todo el corazón. La obediencia a este mandamiento es la fuente de los demás mandamientos. Y la obediencia a todos los mandamientos solo es aceptable cuando fluye a través del amor. Cualquier cosa que yo haga en obediencia a la palabra de Dios, si no fluye del amor, no es aceptable. Yo puedo hacer como los monjes ermitaños, que agarraban un látigo y chasqueaban su espalda. Puedo hacer sacrificio de rodillas, como hacen algunas personas en mi país, y se van de rodillas caminando en una catedral. Si eso no fluye del amor, no tiene sentido. La obediencia a este mandamiento es la fuente de la obediencia a los demás mandamientos. Y la obediencia a los demás mandamientos solo es aceptable cuando fluye del amor. Marcos 3, 12, 31. Marcos 12, 31. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos, no hay otro mandamiento mayor que estos. Él lo incluye y hay un juego de palabras. Le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de la ley y él está hablando de dos mandamientos. Entonces los une y dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Me encanta cómo Cristo responde una pregunta como él quiera. A él le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de la ley y Cristo da dos mandamientos, pero los une en un solo mandamiento. Porque yo amo a Dios así, en lo abstracto, sin práctica. O no, yo amo a Dios con todo el corazón. Ajá, ¿cómo yo muestro ese amor a Dios? Amando al prójimo. Porque yo puedo decir que amo a Dios y que mi devoción, mi vida y todo es para Dios, pero ¿dónde? ¿Dónde está la demostración de ese amor a Dios?
sino es en mi trato con los demás. Eso es lo que Cristo está enseñando. Hay una demostración, hay una prueba, hay una evidencia de ese amor a Dios que está en el amor a los demás. Este mandamiento es semejante al primero, dice un autor. El primer mandamiento es la raíz del segundo. Amar a Dios sobre todas las cosas es la raíz, la fuente de amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero el segundo es la evidencia del primero. Amar al prójimo es la evidencia de que amo a Dios. Oiga bien, amar a Dios es la raíz de amar a mi prójimo. No puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. Pero la evidencia de que amo a Dios es que amo a mi prójimo. Ahí es donde está la evidencia. No me digas que amas a Dios y sales de la iglesia e insultas al hermano en la puerta. No me diga, porque entonces eso está complicado. Está muy complicado, porque el amor a Dios se muestra en el amor al prójimo. El primer mandamiento es la raíz del segundo, y el segundo es la evidencia del primero. Mira lo que dice Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguien dice, oiga esto, hermano, par de lágrimas hay en mi Biblia cuando leía este texto. Hay un par de manchitas de lágrimas por ahí. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Lo dice la Biblia. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces hay que leerlo de nuevo, hermano. ¿Usted me va a perdonar? Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, no soporta a su hermano. Cuando su hermano viene por una calle, se va por la otra. Si alguien dice que ama a Dios, pero no soporta a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Eso lo dice la Biblia, hermanos. Debemos honrar y estimar a todas las personas porque tienen la imagen de Dios en ellas. Un poco distorsionada por la caída, pero tienen la imagen de Dios en ellas. Lo que le da dignidad al ser humano es que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. La única dignidad que tiene el ser humano es la imagen de Dios en él. Por tanto, hay dignidad y debemos amar a todos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Mire esta frase que se le atribuye a John Wesley. Se le atribuye a él. Y esa frase tiene que ver con que debemos buscar la oportunidad para servir a los demás. John Wesley dijo, o se le atribuye a él, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a toda la hora que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Si usted no le va a hacer un bien a alguien, no le haga un mal. No le haga un mal. Hay gente que por la razón que sea no le da a los homeless y motivan a otros a que no le den también. No le dé usted. Si usted no le quiere dar, no le dé. Aquí hay testimonio de gente que ha sido bendecido por un homeless. Aquí alguien testificó cómo se le perdió un iPad y un homeless la encontró, la guardó y se la entregó. Un indigente. Entonces, si usted no le va a hacer un bien, no le haga un mal. Si usted no le quiere dar, no le dé. Ore por ellos. Ore.
Señor, mira, bendice a ese hombre, ayúdalo a salir de esa situación tan difícil y no le dé. Pero no le haga un mal. Tampoco. Entonces, hermanos, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Hermanos, debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hay un texto en la palabra de Dios que está conectado con la regla de oro en Mateo capítulo 7, que dice que lo que yo quiera que los hombres hagan conmigo, que yo lo haga con otros. Yo debo tratar al otro como yo quiero ser tratado. Eso dice la Biblia. ¿Quién quiere ser tratado ásperamente? ¿Quién quiere ser tratado injustamente? Pues la Biblia dice que yo debo tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Debemos negarnos a nosotros mismos para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. Veamos brevemente, hermanos, el peso y la fuerza que tiene este mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De nuevo, Mateo capítulo 22, versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está la fuerza de este mandamiento. Que de ese mandamiento va a depender la ley y los profetas. Que mi amor a Dios se va a reflejar en mi amor al prójimo. De eso se trata, hermanos. Todo se sostiene, dice alguien, todo se sostiene como un punto de apoyo y de seguridad en la ley del amor. En la ley del amor es que se sostiene todo. Quita el amor, dice el pastor Miguel Núñez, quita el amor y todo se cae y se destruye. Quítale al amor tu servicio y todo se cae y se destruye. Quítale al amor lo que haces y todo se cae y se destruye. El amor es el espíritu que le da vida a la ley. El amor es la raíz y la fuente de todas las virtudes cristianas. En el matutino, los jueves, estamos estudiando el fruto del espíritu, que las mujeres estudiaron hace unos meses atrás. Y vemos que en el fruto del espíritu está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primero es el amor, de donde surgen todos ellos. El amor, hermanos, es la fuente de todas las virtudes cristianas. El amor es la esencia de toda la ley. No hay ningún mandamiento que no tenga su esencia en amar a Dios y amar al prójimo. Hermano, el amor no tiene fecha de expiración. 1 Corintios 13:8. El amor dura para siempre, en la Nueva Traducción Viviente. No tiene fecha de expiración. Finalmente, hermanos, quiero cerrar con una cita del pastor Miguel Núñez. Él dice: concentremos toda nuestra atención en estos dos mandamientos. ¿Cuáles? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Concentremos toda nuestra atención en estos dos mandamientos y empleemos toda nuestra energía en la práctica de ellos. Empleemos toda nuestra energía en amar a Dios y amar a los demás. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las actividades y sobre todas las personas. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, todas las actividades y todas las personas. Y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El pastor Miguel dice: amar verticalmente a Dios implica que tenemos una relación horizontal con el mundo. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios?
en mi relación con las personas que están a mi alrededor. En mi trato a Jacqueline, mi esposa, y a mis hijos, yo muestro mi amor a Dios. En mi trato a compañeros de trabajo, a vecinos, yo muestro mi amor a Dios. Esto implica amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amar a Dios implica amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Termino leyendo de nuevo Marcos capítulo 12, versículo 32 al 34. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro mandamiento y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Hermanos, que Dios en su gracia nos conceda poder reconocer que hay que amarlo con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, y que ese amor se va a reflejar en nuestro amor al prójimo. Así que oremos, hermanos. Padre, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Padre, tu amor sobrepasa todo entendimiento. Queremos venir ante ti arrepentidos, entendiendo, Señor, que no te amamos lo suficiente. Suplicando, Señor, tu gracia y tu perdón. Señor, venimos a ti en reconocimiento de que necesitamos amarte. Ayúdanos, Padre, a amarte. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todo lo que somos. Padre, por favor, cambia nuestros corazones, cambia nuestras mentes. Concédenos amarte. Que tu gracia, que es más que suficiente, que tu espíritu, que es glorioso, pueda producir en nuestras vidas un conocimiento real de que tú eres, de que tú existes, de que debemos amarte, de que debemos honrarte. Ayúdanos, Señor, a mostrar ese amor en nuestra relación con los demás. Danos tu gracia, te lo rogamos, en el santo nombre de Jesús. Amén.